Hola, bienvenidos a Clásicos del Fantástico, Germánico y Anglosajón. Hoy me gustaría evocar la memoria, el recuerdo de una ciudad que es un territorio prácticamente mítico ya y con la que he fantaseado en muchas ocasiones porque es un lugar que dejó de existir hace mucho tiempo y dejó de existir además de una manera bastante brutal, ya que se trata de una ciudad que fue bombardeada hasta su completa destrucción, hasta su erradicación absoluta, porque de ella no quedó prácticamente piedra sobre piedra. Era una ciudad alemana de la Prusia Oriental, capital, de hecho, de esta región, de la Prusia Oriental alemana, y su nombre era Königsberg, la montaña del rey. Pero, como digo, esta ciudad no existe porque durante la Segunda Guerra Mundial fue escenario de terribles combates, de unos bombardeos muy intensos por parte del ejército soviético, del ejército rojo, ya que la ciudad naturalmente estaba defendida por el ejército alemán, por las tropas afines, defensoras del régimen nacional socialista, que terminó en derrota. Por fortuna, terminó en derrota. La ciudad fue ocupada por el ejército soviético y la ciudad de Königsberg transformada, reconstruida de una manera tan diferente que dejó de ser Königsberg y de hecho perdió hasta su digno e histórico nombre porque pasó a llamarse Kaliningrado, Kaliningrad, y así es como se llama hoy en día, y de hecho es un enclave ruso de la actual Federación de Rusia en el Báltico. La ciudad de Königsberg desapareció completamente. ¿Por qué he evocado el nombre de Königsberg? ¿Por qué de esta ciudad que debió ser, por los grabados que se conservan de ella y las fotografías en blanco y negro y los documentales, debió ser maravillosa? Era la ciudad que fue también capital de la Orden Teutónica Germánica, das Deutsche Orden, y, y en ella nacieron dos grandes personalidades de la cultura alemana. Una, el filósofo, el pensador Immanuel Kant, y otra que es la que me interesa y es el personaje que a mí me apasiona, que fue el narrador, el escritor, novelista y cuentista E.T.A. Hoffmann. Este autor, Hoffmann, pasó a la posteridad sobre todo por sus relatos fantásticos, imaginativos, a veces también realistas, pero impregnados de atmósfera inquietante. En algunos de los relatos lo aparentemente fantástico daba lugar a una explicación racional. El autor, que vivió entre finales del 18, principios del 19, se encuadra dentro de lo que se suele conocer como romanticismo negro, es decir, autor romántico, ya de los últimos, pero que podemos decir vaticina la llegada del realismo. Fue también un autor satírico, muy fuerte, esto le costó mucho, tuvo muchos problemas por esta razón, y de hecho fue expulsado de su tierra y de una ciudad polaca en la que él vivía, y tuvo que emigrar hacia el oeste, hacia Berlín, por esta razón, por las duras sátiras que escribía sobre la sociedad de su tiempo, la sociedad local, las pequeñas ciudades, los pueblos. Fue muy crítico con las formas sociales porque él era, de hecho, un gran libertino, un dipsómano, un bebedor y un gran juerguista. Hoffmann se trasladó a Berlín y allí fue donde desarrolló su obra. Hay que recordar también que además de escritor era músico y pintor, pero estas facetas son menos conocidas de él, mucho, mucho menos, y probablemente sin la literatura no habría pasado a la posteridad. La literatura fantástica, que es lo que marca toda su obra, la fantasía, era un Fantast, lo que en alemán se conoce como Fantast, un creador de mundos desconocidos, de nuevas fronteras más allá de la racionalidad, aunque él se mantiene como romántico que era, como
persona muy de su época, al fin y al cabo era de la ciudad de Kant, siempre en el ámbito, en ese espacio entre la irracionalidad y la racionalidad, buscando muchas veces una racionalidad que no es capaz de encontrar. Él sostenía, o para él, era que la realidad que nos rodea está llena de atmósfera fantástica, que lo fantástico, lo insólito, lo prodigioso puede surgir no solo a través del mundo de los sueños, del alcohol también, o de las drogas, o de la enajenación mental, sino que está flotando a nuestro alrededor, y detrás de cada árbol, al doblar cada esquina, nos puede esperar lo inesperado, lo insólito. Escribió muchísimas narraciones y muy interesantes son unas que él agrupó bajo el título de Nachtstücke, algo así como fragmentos o piezas de la noche o piezas nocturnas, y que apareció en el año 1817. Este libro se compone de relatos y es de uno de estos relatos, porque hablar de un libro concreto es extenderse muchísimo. Quisiera comentar uno de los relatos más interesantes, aparte de uno archiconocido de él, que es Der Sandmann, el hombre de arena, del que más adelante me gustaría hablar, que cuenta la historia del terrible profesor Coppelius, que experimenta, es una especie de alquimista que usa ojos humanos, se ha adaptado muchísimas veces a diversos medios, televisivos, cómic, muchos, pero me gustaría comentar esta historia, El Mayorazgo, aquí editada como libro independiente, El Mayorazgo, Das Majorat, que es un castillo que se encuentra situado en el norte de Alemania, orillas del Mar del Norte, el castillo de R. Sitten. Porque Hoffmann muy pocas veces, muy pocas, da nombres completos, suele dar una letra, punto o letra, puntos suspensivos, un poco como Kafka con su personaje K, punto, tanto en el castillo como en muchas otras narraciones donde Kafka hace esto, recurre a esto, muy típico, creo, de la época, ese anonimato de personajes, tal vez la K del señor del castillo, el protagonista del castillo fuera la K de Kafka. De cualquier manera, no conocemos el nombre del mayorazgo en sí, lo deja como incógnito, pero es un viejo castillo ruinoso, como digo, en el norte de Alemania, un paisaje muy adecuado, muy recomendable para historias fantásticas y de terror. Allí llega un sobrino, un joven, con su tío, un sobrino, más bien se decir un señor de edad que llega con su sobrino, que es joven. Tío y sobrino, en mitad de una gran tempestad, se hospedan en este castillo. Y en el castillo donde ellos son conocidos, donde el tío del protagonista es conocido, es donde ocurrirán una serie de acontecimientos sorprendentes, porque parece surgir algo que parece materializarse o manifestarse, algo como un alma en pena de un extraño personaje. A ellos los alojan en una habitación en la que se encuentra un resto de una antigua puerta que ha sido tapiada. De hecho, una de las traducciones que se hizo de este relato es La puerta tapiada, o El misterio de la puerta tapiada, aunque su título original es Das Majorat. Y al otro lado de esa misteriosa puerta ocurre algo. Las manifestaciones de lo paranormal tienen lugar en este extraño castillo. El joven se enamorará de una de las señoritas que habitan también en este castillo. Surgirá esta historia de amor, pero en la noche, como digo, se manifestarán los espíritus, y sobre todo el espíritu de un ser atormentado, un tal Daniel, que al parecer falleció en un terrible accidente en el castillo, precisamente
en una especie de foso detrás de esa puerta misteriosa, tapiada ahora. Allí se encontrará un poco la explicación de este misterio. La razón es de por qué ese alma maldita aún vaga en ese castillo es la ambición. Parece ser que en su día existió un tesoro o una cierta cantidad de dinero que el tal Daniel, viejo mayordomo del castillo, intentó robar, intentó apoderarse de él y murió en este intento. Una torre se derribó, algo ocurrió que es mejor no revelar, y este alma atormentada queda vagando por el lugar. Es muy fácil de imaginar el gran paisaje, el tremendo paisaje opresivo de estas llanuras de Alemania, orillas al mar del norte, en días nublados. No nos dicen el nombre de la localidad, de qué localidad es la más cercana, pero años después nos hablan de la devastación de Napoleón en la zona, cuando Alemania cae bajo la ocupación francesa, napoleónica, y nuevos avatares ocurrirán. El joven, el sobrino, volverá a viajar por la región y volverá a experimentar de alguna manera aquella vivencia antigua, y volverá a recordar, a evocar su antiguo amor en el lugar. Este relato, El mayorazgo, es muy recomendable como introducción al mundo fantástico de Hoffmann. Es uno no tan conocido como relatos como el misterio de la casa vacía, o el mencionado Hombre de arena de Sandman, o la novela extraordinaria Los elixires del diablo, o un libro no exactamente de literatura fantástica o de terror, que son Las opiniones del gato Moore. Aunque el gato da opiniones, es un libro realmente satírico. Hoffmann, ya dicho, era un personaje muy dado al alcohol, hacía tertulias, las tertulias se contaban las historias de miedo, y estas tertulias tenían lugar en torno al ponche, al punch, una bebida muy emblemática del norte de Alemania, de países fríos. Hay una divertida novelita de Michael Ende que se titula así, El ponche de los deseos, en español, porque es una bebida que suelta la imaginación con facilidad. Y en una tarde de invierno, una tarde fría, lluviosa, con un viento endiablado, puede ser muy agradable reunirse en torno al ponche y contarse historias de miedo. Las ciudades también del Báltico, incluso las que no pertenecían a Alemania, tenían una comunidad germánica muy importante que siempre se congregaba en algún establecimiento, cafetería, tienda de ultramarinos o restaurante, donde circulaban los periódicos que venían de Alemania y donde se servía este ponche. Esto ocurre mucho también, comienza la novela Humillados y ofendidos de Dostoyevsky, comienza con una situación parecida, en la que aparece la comunidad alemana de la ciudad, es en San Petersburgo, reunida en uno de estos establecimientos, y una especie de loco que anda por allí, arma un tumulto, y los parroquianos del lugar comentan: esto recuerda un poco a Hoffmann. Claro, porque estos personajes eran muy típicos de él, y la comunidad alemana desgranaba sus historias lejos de la patria en estos lugares. Las historias de fantasmas eran entre ellos muy comunes. Sí, ese país de la ciencia desarrolló también la literatura fantástica. Nació, de hecho, en el mundo de habla alemana. También cogió mucha fuerza en el mundo anglosajón, en el norte de Europa. En general es donde surge la literatura de terror. Hoffmann influyó mucho en autores posteriores, en Edgar Allan Poe. De hecho, llegó a decir en una ocasión mis terrores o mis horrores no son de Alemania, son del alma, decía Edgar Allan Poe, porque no quería debérselo todo a Hoffmann, pero le debía mucho.
a través del mayorazgo de este siniestro castillo, de esta extraña región. Entonces, muy diferente a lo que es ahora, ya no debe tener nada que ver, yo la conozco bastante bien y no, no me resulta inquietante, más bien atrayente. De cualquier manera, este tipo de historias contribuirían más a atraerme que a repelerme. Y muchas veces voy por allí, muchas de las veces que he ido por allí, he ido en busca precisamente de esto, de este tipo de localidades, de ciudades, y en busca de este tipo de libros de antiguas ediciones. Y Hoffmann nunca ha dejado de atraerme. Es muy difícil cansarse de él, para empezar porque su obra es voluminosa. Es uno de los grandes románticos, tuvo un final terrible, sufrió mucho en sus últimos días. El alcoholismo contribuyó también a estropearle bastante la cabeza, la dipsomanía tremenda que sufría. E.T.A. Hoffmann, escritor, músico, pintor, pero en la posteridad como escritor, el gran fantast alemán, paisano de Immanuel Kant, pero un mundo absolutamente diferente al del gran pensador cabeza cuadrada. Hoffmann no era esto, Hoffmann era fantasía pura. Os invito a que lo conozcáis. Gracias.